Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida. Hoy vamos a tratar algo alusivo a agentes de conciencia, cuota de reflexión. Y ya veremos, el hombre es un ser muy débil y limitado que solo podía sobrevivir en la naturaleza alterándola, y lo hizo de tal manera que llegó a ser el hegemón de la creación. Porque implicó que la natura fuera superada por la cultura. Cultura es todo lo que genera el hombre, no nada más la cultura culterana, no, sino todo lo que el hombre hace. Todos los inventos del chango tentón que es el hombre, bueno, de todo eso es cultura. Por lo tanto, el hecho de que tuvo una posición erguida, una oposición en la mano del pulgar en relación a los otros dedos, que fue capaz de desarrollar un lenguaje que le permitió manejar información y a la larga acumularla, manejarla, información acumulada utilizable. Y todo esto lo llevó a elaborar o desarrollar una colaboración. La dominación de unos sobre otros y la competencia entre unos y otros en realidad son formas de emplear la organización y la colaboración originales. Con eso se generó la artificialización del entorno, ¿sí? Porque siempre ha sido el signo del hombre. Desde la época en que éramos cazadores recolectores vivimos alterando el ambiente, ¿sí? Aunque la primera alteración del ambiente fue esta situación de en realidad exterminar el ambiente, ¿sí? Porque iba a una zona, se la acababa y luego iba a otra. Como las poblaciones todavía eran tan reducidas, aunque eran colectivas, pues no significó, al menos que nos hayamos enterado, todavía un desastre ecológico, pero en realidad esa fue la primera alteración que realizó el ser humano, si bien a reserva de que podamos moderar, no idealizar el estado cazador-recolector del hombre, fue una organización bastante más horizontal y bueno, bastante menos opresiva que lo que vino después, ¿no? Y no digamos hasta ahora, sino ya con el inicio de el trabajo y la agricultura y el sedentarismo, pues empezó la esclavitud, como ya habíamos dicho, como la primera forma del trabajo, el ser humano como la primera bestia de trabajo del ser humano, etcétera, 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 ¿no? Bueno, sin embargo, ya desde el principio la sociedad cazadora-recolectora ya era generadora de una cultura oral, ¿no? Esta situación nos suena un tanto cuanto mítica, pero es cierta, ¿no? Ya en la fogata se reunían a contar historias, etcétera, y es el primer enclave de artificio en medio de un mundo, de un universo natural. Entonces ahí nos vamos a encontrar con un contraste en que el hombre va a ser un agente de artificio que al principio vive en un mundo muy apabullante y predominantemente natural, pero él ya va a estar generando artificio, la forma de poder posibilitar su vida, su expansión, y lo que acabó por ser el dominio del hombre sobre el mundo, pues era el artificio. Ahora nos encontramos en una situación, y ya desde la modernidad, no sé qué tanto antes, pero ya plenamente en la modernidad, y no en la posmodernidad ahorita de la revolución digital que luego vamos a tratar, sino ya en la modernidad, no sé hasta dónde, siglo XIX y sobre todo siglo XX, además dependería, sería muy diferente que fuera en lo que podríamos decir era el primer mundo europeo a lo que pudieran haber sido otros países, y ya llegamos a un mundo predominantemente artificial, en donde la naturaleza está siendo sumamente, o ya ha sido sumamente desplazada, ¿no? En donde en un momento determinado, antes era un hombre que andaba con sus artificios, pero en un mundo evidentemente y predominantemente natural, y después un medio
¿no? Porque altera el medio para poder vivir en él, en lugar de alterarse a sí mismo para poder vivir en el medio. Esto también lo vamos a ver, fue una de mis primeras reflexiones hace muchísimos años, como que el hombre oriental tendía más a modificarse él que el medio ambiente, ¿sí? Y el hombre occidental tendió más a modificar el medio ambiente que modificarse él. En cualquier caso, si llegamos a una situación donde ya prácticamente el medio ambiente es artificial y casi el único agente o la única representación de la naturaleza pues es el cuerpo mismo del hombre, se bien ciertamente ya modificado y acostumbrado a una vida precisamente no natural. Ya para inicios del siglo XX, Baden-Powell, el fundador de los Scouts, por poner una referencia, hago una nota al calce y ojalá que alguien me pueda nos pueda compartir la referencia de que así como Baden-Powell funda el movimiento Scout a nivel mundial, hubo un personaje, profesor mexicano que fundó las tribus indígenas mexicanas, de las cuales yo pude conseguir milagrosamente el libro, pero vino el divorcio y se llevó muchas cosas, y sobre todo esa biblioteca que se desmembró, que tenía verdaderamente joyas como esa. Si alguien nos puede referir en sus comentarios alguna información confiable sobre las tribus indígenas mexicanas, se agradece. Fue un movimiento escultista nacional muy interesante, pero bueno, y que surge más o menos en el mismo tiempo de los Scouts de Baden-Powell. En cualquier caso, Baden-Powell forma el movimiento Scout, digamos que ahora sí en el primer mundo, y uno de sus móviles es resolver la desidentificación de la población urbana con la naturaleza. Esto, desde luego, en el caso de los Scouts, tuvo una motivación militar. El hombre era, yo sabía que era coronel, y últimamente ya lo ponen como general. Bueno, era un militar de alta graduación del ejército inglés, y entonces al darse cuenta que cuando se querían llevar a los jóvenes como soldados, pues se hacían bolas hasta para poner una tienda de campaña, etcétera, 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 pues muy, tendenciosamente, con la cuestión que ha derivado en que los Scouts son la pura buena onda, pues resulta que en realidad era como un preentrenamiento militar, que también ha sido un movimiento sumamente conservador y que tuvo una forma muy peculiar de existir en la naturaleza, que es muy artificial, ¿no? O sea, llevarse cualquier cantidad de cosas para poder, digamos, más que adaptarse a la naturaleza, adaptar la naturaleza de una manera rudimentaria. Pero bueno, esto ha sido así. En todo caso, en cuanto a vivir en el Nepantla, porque es un Nepantla, como siempre, natura-cultura, debería ser obvio considerar el justo medio aristotélico, es decir, algo que no fuera ni tan predominantemente artificial ni tan predominantemente natural. Yo creo que hay bases, y considero, más bien, no creo, considero, porque cuando considero es que lo planteo con bases, sino como una mera opinión, y considero que la vida mesoamericana y el gran ejemplo de Tenochtitlán fue un medio que tenía una gran cultura, muchísima artificiosidad, si se quiere así, pero también una gran presencia de la naturaleza y una muy sabia convivencia con ella. Eso sería como el justo medio, que fue lo que encontraron los españoles a su llegada, y que en un mundo europeo que tendía a la artificiosidad y la destrucción de la naturaleza, pues hubo como esta reacción a destruirlo, y bueno, fue lo que pasó, ¿no? Esto incluso persistió a lo largo del tiempo con la desecación del Valle de México, algo absolutamente irracional que seguimos padeciendo, y que ahora, en donde que fue la cuenca de un lago, pues ahora a ver quién le va a dar a 30 millones o la cantidad de habitantes que sea el agua que pues está faltando, ¿no? Ahora bien, aquí viene todo este tema, ¿no? Que es interesante en sí mismo y forma parte de esas cosas importantes que tienen que abrirse paso en medio del universo de lo urgente, ¿no? O sea, bueno, esto es un ejemplo que es un tema válido en sí como un contenido, pero lo queremos llevar como un tema de reflexión, ¿sí? Quien piensa de forma racional y asume la integralidad humana se convierte en un agente de conciencia. Esto no es una metáfora, es más bien una denominación, ¿no?
tenemos que convertirnos en agentes de conciencia. Hay que revisar esta cuestión del intelectual orgánico, pero en cualquier caso, ser agentes de conciencia, ¿no? Porque además mucha gente piensa, pero porque el ser humano piensa por naturaleza, no es que no piensas, no, el problema es si piensas racionalmente, si eso te lleva a una conciencia y si eso te lleva a vivir mejor. Ahora bien, tenemos por lo tanto esta situación que el cometido de los agentes de conciencia es invitar a las personas a que cumplan libre y conscientemente una cuota de reflexión diaria, ¿sí? Porque eso es muy necesario. No debemos de tener tanta acceso a una información, pero además información de que es abrumadora y que aturde y que es ruido, no solo sonoro, sino de todo tipo, sino que debemos también tener un espacio para el silencio y un espacio para la reflexión. Esto está muy relacionado con que una vida que no es examinada no vale la pena ser vivida, que el planteamiento de Sócrates y un rugido del abuelo jaguar que dice que la memoria es lo que evita haber vivido en vano. Si nosotros reflexionamos y utilizamos la memoria y sobre todo llegamos a evitar eso de que se nos olvida hasta lo que tenemos enfrente, que es el colmo del olvido, bueno, pues entonces ya estaremos dirigiéndonos a tener una vida más amplia, una vida más intensa, una vida mejor. Ya habíamos hablado de que el sueño onírico es la oportunidad que la naturaleza humana nos aporta para pensar, sentir, simbolizar, expresar, crear y autocomunicarnos. Pero no basta, también hay que tener un pensamiento en la vigilia, ¿sí? Ahora bien, hay veces que la reflexión equivale a una descripción, o sea, no es tanto un juicio, una suposición, una fantasía, alguna idea de este viejito, no, sino que realmente muchas veces simplemente nos describe lo que no estamos viendo y que muchas veces no vemos por cuestión de el asunto de pues del olvido, de la inconsciencia, ¿no? Insisto, del olvido hasta de lo que tenemos enfrente, ya no digamos de algo que ya no tenemos enfrente, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ¿sí? Esto nos lleva a poder apuntalar con reflexión, poder evitar el universo de ruido al que nos lleva la mediática del poder fáctico, en vez de la dispersión de hechos, la red de acontecimientos, en vez del efectismo meramente emocional y no constructivo, el tomar distancia brechtiano de Bertolt Brecht. Hay que tomar distancia de los acontecimientos, que ya le dedicaremos un espacio en algún video o un video completo, en vez de la disociación de la vida, tener o de disociarnos en realidad de la vida, tener un ejercicio de la asociación en vez de la disociación como una de las principales manifestaciones de la inteligencia, en vez del desgarramiento social, poder establecer el contexto. Texto es tejido, el tejido que está conjunto en vez del desgarramiento social. En cuanto a una especie de gratuidad de las cosas que ocurren, porque sí, una falsa gratuidad, de gratuito, es decir, pero en el sentido de como una incausación, el hecho de que las cosas llegan y ya quién sabe por qué, en realidad tener un concepto de teleología, la dinámica causa-consecuencia, que es algo fundamental que volvió al hombre el hegemón de todo lo que existe de la creación y hasta donde sabemos pues del universo, en vez de la rebanada sincrónica sin pasado ni futuro, ¿sí?, que nos vende la mediática del poder fáctico, la diacronía, que es el continuo histórico. El continuo histórico es una metáfora. Vamos a ver cómo, por ejemplo, yo soy el continuo histórico de todas las anteriores transformaciones, revolución, reforma, independencia, etcétera, aún de los que se rebelaron en contra de la colonia, mientras que hay otros continuos históricos que son los de la opresión, ¿no? Entonces la diacronía nos ubica, no somos gratuitos, ¿no? Por lo tanto, evitar, por ejemplo, de que si tú eres un continuo de la opresión, no te hagas aparecer como que eres un continuo de la independencia. Ahí hay un error básico.
esas personas que en base a la nacionalidad, al nacionalismo, a la bandera y al nombre de México, en realidad lo venden, ¿no? Como la derecha nacional, precisamente es una tergiversación del continuo histórico. Soy un continuo de la opresión, soy un continuo de vender la patria, pero me presento como mexicano. Pues no eres mexicano, que es un tema que tenemos que seguir profundizando, ¿no? Entonces, de esta manera, vivimos esta situación de la dinámica, la dialéctica, no sé si toda la dialéctica es de confrontación, puede haber que haya dialéctica de colaboración, en eso estoy, ¿no? Y esta, en cualquier caso, esta dialéctica entre natura y cultura la podemos vivir como un ejercicio de conciencia, ¿sí? Ahora, aquí hay una cosa, hasta aquí vamos muy bien. ¿Qué es lo que pasa ahora con la revolución digital? La revolución digital ya va más allá del hecho de que decimos, pues tenemos un edificio que es una analogía que nos alberga en vez de la cueva. Tenemos una luz eléctrica que pues nos permite ver de noche en vez de una llama de fuego. Tenemos un vehículo que en vez de un caballo, que además después el caballo había sustituido las mismas piernas del hombre. Bueno, eso es analógico, ¿no? Pero en realidad la revolución digital va más allá. La revolución digital y con su plena manifestación en Internet es ya una existencia paralela, virtual, que cuenta una realidad paralela y una existencia paralelas que cuentan más que la realidad y gobiernan en realidad la realidad, si acaso natural, o que yo le llamo más la realidad convencional, la realidad presencial, es gobernada en realidad por la realidad virtual paralela, y esto es profundamente artificioso, eso no es natural, ¿sí? No digo que esté mal y ya nadie lo va a volver a cambiar, porque además ya ante la artificialidad, digamos, prácticamente totalmente negativa de la televisión, que nada más era un entretenimiento, ¿no? Llega Internet y en realidad aquí ya se hace de todo. Entonces no puedes decir, no, Internet es malo. Pues no, Internet es todo, es bueno y malo, y ya no va a tener, y no va a haber marcha atrás. No soy nostálgico en ese sentido, sino trato de ser, y creo que sí hay un ejercicio de ello, de conciencia, y darnos cuenta de que ya es otra artificialidad en donde vivimos una existencia paralela y virtual que ha dado, vaya que sí, un cambio cualitativo, ¿sí? Ya realmente la situación de las pantallas ha dado un paso a una artificialidad sobregenerada, ¿sí? Y un factor muy importante es que nosotros, a través de la reflexión, nos demos cuenta de ello, ¿sí? Hasta la casa como sustitución de la cueva y todo lo que podía haber allí, y el agua corriente en vez de ir al arroyo, pues vivimos una realidad analógica. Ya en Internet estamos viviendo una revolución digital con una existencia ya no solo artificial, sino sobregeneradamente artificial, que es virtual, y bueno, hay que percatarnos de ello, y eso es fruto de poder tener o ser agentes de conciencia y ejercer nuestra cuota de reflexión. Pues muchas gracias, los esperamos en el próximo video de Nepantlatoli. Realmente aquí pues hemos abordado unas memorias del presente futuro. Empecemos por no olvidar lo que tenemos presente en el presente. Gracias.